No nos dejemos llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. No nos dejemos llevar por las religiones, porque las religiones engañan. La vida de un creyente no depende de la vestimenta que tengamos encima, ni de una sotana, ni de un saco con corbata, ni de un sombrero negro vestido de luto, como lo hacen los judíos. Quienes son mirados y quienes son puestos a prueba por la mirada ajena cuando cometen un supuesto error o una falta ante nuestro Creador, ¿verdad? Sin embargo, la vida de un creyente no se define por la ropa y la religión. Tampoco no se define porque somos prosperados y tenemos grandes abundancias. No se trata de eso. La vida del creyente se caracteriza justamente por abandonar todo lo que nos separa de nuestro Creador. Entonces, la vida de un creyente es muy sufriente. Y repito, no se define ni por la ropa ni por la religión. La vida del creyente se define por cómo queremos caminar. Y ese camino angosto justamente tiene que ver con dejar los deleites de este mundo. Todo lo que nos separa de la presencia de nuestro Padre Celestial Yahweh y de su Hijo Yahushua. La vida del creyente está llena de pruebas, de aflicciones, adversidades, tribulaciones, como quieran llamarlo. La vida del creyente es feliz porque lo espiritual es lo que nos da la felicidad. Y ahí entendemos como dice la palabra, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No hay más cosas maravillosas que puede pasarnos que ser libres de engaños del adversario. Tener paz interior en nuestro corazón es lo mejor que nos puede pasar. Pero eso no quita que las adversidades, las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas, los procesos de la vida que nos moldea para ser mejores personas no estén presentes en nuestras vidas. Van a estar y cada día será un poquito más fuerte. Recordemos a Job, recordemos a todos los profetas que sufrieron persecuciones. Y es que es muy sabido y entendible. ¿Cómo no vamos a pasar persecuciones si estamos abandonando lo que al enemigo no le gusta? El despegarnos de un mundo lleno de corrupción y perversión. Es sabido y entendible la palabra de Pablo. Él dice claramente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo muerto en pecado? ¿Por qué? Porque él hacía cosas que él no quería, pero en eso se deleitaba. Hago lo que no quiero, eso hago. Con mi mente sirvo a la ley del Salvador, pero con mi carne quiero servir al pecado, a la ley del pecado. Eso no justifica que él lo hacía, por supuesto que no. Es un dicho sabio y tenemos que entenderlo. Con nuestra carne estamos en este mundo porque Yahushua mismo lo dijo. Están en este mundo, pero no son del mundo. Y le pide al Padre que no los quite del mundo, porque él habla de sus discípulos, pero también era un mensaje para los creyentes que iban a seguir, por supuesto. Él dice: yo no te pido que lo saque del mundo, sino que lo proteja del maligno. El maligno nunca va a dejar de tentarlo, por supuesto que no. Siempre va a tratar de poner obstáculos, piedras en el camino, incluyendo a nuestros propios hermanos en la fe que creíamos que estaba con nosotros, pero se salieron de nosotros. Las escrituras no se equivocan y todos están en su pleno cumplimiento. Entonces, el creyente maduro es el que sigue adelante a pesar de que la vida quizás pareciera no tener sentido. ¿Por qué digo esto? Porque la carne siempre va a tentar. El enemigo va a querer que comamos ese plato de lenteja. Siempre nos va a poner ese plato de lenteja favorito. Tenemos que luchar el día a día. ¿Podemos caer? Por supuesto que sí. Nadie dijo que no vamos a caer. Pero muchas de esas caídas son esas salidas, es decir, ese moldeamiento que necesitamos, porque de esos mismos errores aprendemos.
para no volverlos a cometer. Porque si no cometemos ese error, entonces no sabíamos que eso estaba mal. Porque a pesar de que estuvimos en el mundo y hacíamos todas esas cosas que conocíamos, que hoy intentamos de dejarlos y que en su gran mayoría lo dejamos y los aborrecemos, hay ciertas áreas que todavía hoy están como aguijones porque no podemos dejarlo todavía. Y es muy entendible, no somos perfectos. Además, Yahweh trata de que mostremos fidelidad hacia Él y que a pesar de que podemos caer, también tenemos que levantarnos. Y lo que Él quiere justamente es que nos levantemos y sigamos firmes. Caíste hoy, levántate y sigue. Pues a mí me llama mucho la atención y me gusta ese pasaje en donde Yahweh dice: mi amor es todo lo que necesita, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, me enorgulleceré en mi debilidad, en nuestro Salvador. Por cuanto soy débil, soy fuerte. ¿Tenemos debilidades? Claro que sí, estamos en el mundo. Pero eso no significa que, como quien dice, tenemos que tirar la toalla. No nos demos por vencidos, somos más que vencedores. En Yahushua todo se puede. Él es nuestra fortaleza. La vida del creyente está lleno de obstáculos, pero porque el enemigo quiere estropear ese llamamiento. Quizás a veces tomamos decisiones apresuradas o hacemos cosas que no está bien delante de Yahweh. Pero lo importante es el arrepentimiento genuino. Lo importante es nuestra transparencia, nuestra humildad, nuestra moral, nuestros principios y valores. Que no ocultamos absolutamente nada de nosotros. Que nosotros nos mostramos tal cual y como somos. Si hay personas que no nos toleran, que no nos soportan, que inventan cosas de nosotros, nos calumnian, está escrito eso. Nos abofetearán, dirán de todo de nosotros, se burlarán, se reirán. Quizás el que sirve al enemigo hará cosas para hacernos caer, pero no tenemos que detenernos, tenemos que seguir adelante, porque de eso se trata. Estamos en tiempos finales, en tiempos críticos, en tiempos angustiosos, donde las piedras van a ser cada vez más grandes y va a ser difícil caminar. Pero para Yahweh nada es imposible, nada es imposible. Tenemos que evitar todo lo que este sistema opresor nos está pidiendo para que nos opongamos a los planes de nuestro Creador. Pero así como nosotros somos creyentes y no tenemos esa paz, abundancia y prosperidad de dinero, no, Yahweh no necesita dinero. Eso solamente son prédicas falsas y torcidas de gente malintencionada. Y está escrito: el oro, la plata y el bronce son míos, dice Yahweh. Él no necesita dinero. Estos gobiernos que inventaron las monedas, los billetes, que hoy vuelve loco al mundo. Y hay poder y ambición por ello. Tanto así que a lobos rapaces hoy pretende pedir dinero por ganancia deshonesta, llevando torcidos mensajes que no tienen nada que ver con las sagradas escrituras. La palabra dice claramente que nosotros no tenemos que preocuparnos por tales cosas como cómo vamos a vestirnos, qué vamos a comer. ¿Por qué? Porque eso hace la gente del mundo. Se preocupa por lo que van a obtener, cómo van a vestir, cómo van a comer. ¿Acaso los pájaros se preocupan? O sea, tienen graneros para recoger sus alimentos. Es decir, ellos cada día tienen que alimentar a sus pichoncitos, pero ellos están tranquilos porque saben quién los sustenta: Yahweh. Los lirios del campo no tejen ni hilan, pero se visten más hermosa que toda la vestidura que usaba Salomón. Pero luego llega su tiempo y son echadas al fuego y quemadas. ¿Cuánto más nosotros tenemos que saber que nuestro Padre nos dará todo lo que necesitamos? Que lo único que tenemos que preocuparnos es por proclamar el reino de los cielos. Tenemos que proclamar a nuestro Salvador. Él es el reino. El reino ya está aquí entre nosotros. Tenemos que seguir su pisada para prepararnos para cuando Él llegue, porque no tenemos que ser como esas 5 vírgenes imprudentes, sino que tenemos que estar velando día y noche para no caer. No estando en contienda como hoy en día pretenden decir que salieron del cristianismo o pelear con
con lo que son cristianos o de otras religiones diciendo: yo soy ibri, soy hebreo, no tenés que decir ciertas palabras, no digas Dios porque Dios es Zeus, no digas gloria, no digas palabras porque estas palabras contaminan. Está bien, hemos aprendido muchísimas cosas y muchas palabras contaminadas. Está bien, es respetable. Pero entendamos que hay personas que recién empiezan, que puede ser un tropiezo todo esto. Dediquémonos a llevar la palabra, que es la obediencia y la santidad. Hemos aprendido por revelación del Espíritu ciertas cosas que nos han sido revelados a nosotros. Mantengámonos firmes nosotros tratando de agradar a Yahweh por lo que hemos aprendido, pero respetemos a los que todavía no han llegado a ese crecimiento espiritual, a esa madurez. No lo entenderán. De hecho, no se trata de juzgar al otro o de decir: mira, yo salí de aquí, ¿y tú qué haces que no saliste? Eres un cobarde. No se trata de ser así. Tenemos que ser débiles a los débiles para ganarnos tenemos que ser uno de ellos. Tenemos que recordar que nosotros hemos estado en el mismo lodo. Seguimos en el mundo y tenemos áreas que todavía están haciendo estragos en nuestra vida, que nos están poniendo a prueba y que muchas veces caemos. Tenemos que reconocer que aprendemos de nuestros propios errores. No podemos estar criticando todo el tiempo en la vida a los demás cuando ni siquiera terminamos de madurar en muchas áreas. Entonces el mensaje no es pelear porque yo sé más que tú, porque yo he salido de esto, porque no se tiene que decir tal cosa o hacer tal cosa, porque no guardar las fiestas y el Shabbat. Ni siquiera sabes si están haciendo lo correcto, si lo están guardando un día correcto. No se pregunta si están en el calendario romano instaurado por Julio César en el 45, retocado por el Papa Gregorio en el 1582, pero se basan en criticar a los demás porque no hace tal cosa. ¿De veras creemos que así vamos a llegar a ser personas de bien? Criticando a otros porque no hacen lo que yo. No se trata de eso. Se trata de soltarnos unos a otros como hermanos verdaderos en la fe. Es estar en común, de acuerdo, en el mismo sentir, en el mismo espíritu, congregados en el nombre de nuestro Salvador, reconociendo nuestros errores primeramente, porque de ellos aprendemos. No olvidemos de eso. Ser un creyente no significa que somos prósperos y estamos llenos de abundancias, dineros, carros y lujos. Ser verdaderos creyentes nos hace fuertes, maduros y reconocer nuestros errores. Nuestra lucha diaria y constante contra la carne nos mantienen humildes y nos hace recordar que no somos nadie para juzgar a otro cuando todavía no tiene el mismo crecimiento espiritual que nosotros, porque todos, absolutamente todos, de una u otra manera seguimos cayendo, pero lo importante es levantarnos y seguir firmes hacia adelante, mirar hacia adelante, ni mirar hacia la izquierda ni mirar hacia la derecha, sino firmes hacia adelante, como el que toma un arado y no mira hacia atrás. Sigamos firmes porque el tiempo es corto. Recordemos algo muy importante, algo para tener en cuenta y bien presente. Ser verdaderos creyentes, seguidor de nuestro Salvador, no significa que tenemos que hablar en hebreo. No, sí, sé que nuestro Salvador fue judío y que su habla era hebreo, pero eso no nos define como personas. Lo que a nosotros nos define como personas es el obedecer los mandamientos de Yahweh. El obedecer los mandamientos de Yahweh es alejarnos de todo lo que nos aleja de su presencia, lo que Él aborrece. La mentira, la calumnia, el chisme, el odio, el rencor, la envidia, los celos, la avaricia, la ambición, la codicia, la fornicación, la borrachera, la orgía, el adulterio, peleas, contiendas. No es que tenemos que hablar en hebreo y decir yo soy ibri, significa pasar al otro lado, dejar nuestra parentela, dejar el mundo atrás, pero muchas personas se dejaron llevar o se dejan llevar. Tenemos que entender que
Lo que nos hace verdaderos creyentes es justamente lo que acabo de decir recién: la humildad, la sinceridad, la unión entre nosotros, el compartir con nuestros semejantes, con lo que no tienen. No es la crítica, no es tratar de ganarnos a nosotros mismos. Es más, tenemos que estar en oración constante. Sí, estamos pasando por guerras. Últimamente está la guerra en Israel, están atacando a Israel y se ve mucho: oremos por Israel. Pero ¿saben por qué? Tenemos que orar por el arrepentimiento de Israel y por el arrepentimiento de toda la humanidad y de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el mundo está en pecado, porque esto tiene que acontecer. Nadie es inocente. Los niños son inocentes, pero hoy, tristemente, hasta los niños están corrompidos porque los padres les mal enseñan. Tel Aviv es el lugar del orgullo. Ni siquiera lo puedo decir porque me censuran. Oremos por su arrepentimiento, porque todo esto está al borde. Sí, vendrá la crisis mundial, vendrá la hambruna, como está escrito. No se va a detener. Tenemos que proceder al arrepentimiento. Y esto va para toda la humanidad. No se va a detener. Guerra, rumores de guerra, peste, hambre, pero esto va a ser cada día peor. Va a incrementar cada día peor porque la maldad nos está deteniendo. Y lo peor de todo es que el sufrimiento más grande que va a llegar no es solamente la hambruna física o la muerte física, sino la espiritual, la hambruna y sed espiritual, la de oír la palabra de Yahweh y que ya no esté a nuestro alcance. Queda muy poco tiempo. Oremos por todo lo que está pasando, pero por el arrepentimiento de lo que quedan aún y tienen la oportunidad de llegar a los pies de nuestro Salvador y aceptarlo en su corazón. Esa es la verdadera acción que tenemos que pedir. El mundo está infectado de perversión, de corrupción y de malas enseñanzas. Así que sigamos adelante, porque a este mundo no le queda mucho tiempo. Pronto la puerta de la compasión se cerrará y hay de lo que todavía siguen haciendo las cosas malas del mundo.